La integridad es fidelidad a Dios e inspiración para los demás. Paz de Cristo, es una bendición poder estar exponiendo estos mensajes de la palabra de Dios, esperando que sean de edificación para tu vida, para tu desarrollo espiritual, para tu crecimiento integral. Ese es el tema del día de hoy, que la integridad es fidelidad a Dios, es inspiración a los demás. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 4. Dice así: Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué hermoso pasaje de la palabra de Dios hemos leído. ¿Por qué? Porque es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo para nosotros que estamos viviendo para nuestro Señor Jesucristo, porque Daniel vivía para Dios. En su mente, en su corazón, había un propósito claro, que era agradar a Dios, ser fiel a Dios en toda su manera de vivir. Y este Daniel, recordemos que él vivía en Babilonia, es decir, estaba rodeado de otra cultura, de otro idioma, estaba en el palacio del rey. Entonces había compañeros de él, funcionarios que también servían en el mismo reino, de tal manera que procuraban y buscaban la forma cómo acusarlo a él, cómo hacerlo, ponerlo en mal delante del rey para que pues el rey determinara su ejecución, destituirlo, quitarle el cargo y muchas cosas malévolas que había en el pensamiento de aquellos otros gobernantes y sátrapas que dice la palabra de Dios que acabamos de leer. Pero ¿por qué lograba Daniel? ¿Por qué lograba Daniel permanecer y no encontrarse en él negligencia, corrupción? Porque él era fiel a Dios. Él conocía que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él conocía que Dios es el que le había dado la oportunidad de estar en esa posición, en esa función, y que no iba a defraudar a Dios. Y cuando uno tiene en su mente el que todas las cosas, todo lo que hacemos es para Dios, entonces va a haber una vida íntegra, una vida de fidelidad a Dios. Y Daniel no solamente lo hizo para demostrar su compromiso con Dios, sino que también él logró inspirar al mismo rey Darío, logró inspirarlo de tal manera que lo posicionó en un lugar de privilegio. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida íntegra, cuando nosotros vivimos una vida de fidelidad a Dios, entonces Dios se va a encargar de dar la recompensa a nosotros. Pero lo importante aquí es que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios, agradando a Él. Entonces tendremos esa fidelidad a Dios y seremos recompensados por Dios mismo. Entonces Daniel, él vivía con una firmeza en sus convicciones, en agradar a Dios, y eso lo llevó entonces a que él fuera una persona de inspiración a los demás, porque miraban en él su firmeza, sus convicciones, que no lo movían otras cuestiones, sino que él era fiel a Dios. Y como él era fiel a Dios, entonces Dios lo protegía, Dios lo bendecía, Dios le ponía en posición mayor todavía, a pesar de que tenía enemigos, a pesar de que tenía personas que le acusaban, que querían el mal para él, pero Dios intervenía, porque cuando uno le sirve a Dios con integridad, con fidelidad, entonces podemos nosotros ser de bendición e inspirar a más personas, porque claro, cuando ven en nosotros que somos
fieles en la diligencia, en el compromiso, cuando somos personas con esa capacidad que nos ha dado y que la ponemos en diligencia, es decir, hacemos las cosas pronto, de buen modo, bien hechas, entonces hay bendición, podemos inspirar a otros, porque ¿acaso no nos inspiran esas personas comprometidas que dan lo mejor de sí mismo, que se esfuerzan? Entonces, claro que somos inspirados y Dios nos llamó para ir al frente, para estar en liderazgo, para desarrollar todo potencial que nos ha dado. Así es que les animo a que practiquemos esta integridad en nuestra vida con verdad, con honestidad, con transparencia, pero también con fidelidad a Dios. Y bueno, pues vamos a orar para que el Señor nos ayude a que nosotros seamos fiel a Él y podamos inspirar a más personas en el nombre de Jesucristo que se encuentran a nuestro alrededor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por habernos permitido abordar este tema de la integridad. Ahora ruego, mi Señor Jesucristo, que tú nos ayudes a que seamos fieles a ti. Danos la fuerza, danos el valor, la valentía, que todo tiempo, Señor Jesucristo, podamos ser fieles a ti, que esa integridad que vivió Daniel, Señor Jesucristo, que aun cuando las cosas se pusieron difíciles, él se mantuvo firme en ser fiel a ti, en orar a ti, en adorarte solamente a ti, en reconocer que todo viene de ti, mi Señor Jesucristo. Ahora te ruego que tú ayudes a tu iglesia a que podamos vivir esa fidelidad a ti y podamos inspirar a otros, Señor Jesucristo, porque Daniel tuvo mayor posición debido a su fidelidad a ti, Señor Jesucristo, de tal manera que aquellas personas que estaban en autoridad siempre miraron en Daniel, oh Dios, que él era fiel a ti y por lo tanto miraron convicción, miraron firmeza, miraron perseverancia, y eso, Señor Jesucristo, tú lo recompensaste en la vida de Daniel. Así recompensa, oh Dios, a cada uno de los que somos fieles a ti, Señor, en integridad, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias te damos, Dios. Amén. Querida iglesia, seguimos avanzando en el nombre de Jesucristo. Ha sido un placer poder estar este tiempo con ustedes y orar para que Dios nos bendiga firmemente, constantemente en esta parte de la integridad para dar buen testimonio e inspirar a otros más a que también adoren y sirvan a Dios. Dios les bendiga mucho. Bendiciones.